Curso online Gita Yoga, es decir, espiritualización de asanas con el Bhagavad Gita. ¿Te has preguntado alguna vez el significado espiritual de las asanas? El principal objetivo de esta formación, que yo le llamo Gita Yoga, es saber cómo espiritualizar el yoga físico actual que practicamos en Occidente, basado en las asanas, en las posturas de yoga, con la infinita sabiduría que emana del yoga espiritual del Bhagavad Gita y en menor medida también de las Yoga Sutras de Patanjali. Esta formación está diseñada sobre todo para todos aquellos profesores de yoga que buscan añadir una dimensión ética, filosófica, espiritual, concepto Gita Yoga, al yoga físico que practicamos aquí en Occidente. Al final de la formación, el instructor de yoga debería ser capaz de diseñar sus propias secuencias de asanas armonizadas con las principales enseñanzas del Bhagavad Gita. Esta formación está dirigida pues a aquellos instructores de yoga que hayan realizado una formación sobre asanas, pero que no tengan un profundo conocimiento del Bhagavad Gita. Un profesor que incluya el Bhagavad Gita en sus clases, además de mejorar su formación y su práctica espiritual, su sadhana, favorecerá el crecimiento espiritual de sus estudiantes, más allá de los beneficios físicos y o mentales logrados con las asanas. Además estará especializando en una nueva formación que muy pocos instructores de yoga imparten, mejorando así su currículum y por tanto sus oportunidades laborales. Es importante señalar que no es un curso sobre asanas físicas, sino sobre cómo armonizar las profundas enseñanzas del Gita en la práctica del yoga físico. Aquí podéis ver la carátula, toda la información la podéis obtener en nuestra web. Yo soy Pedro Roney, soy traductor de dos versiones del Bhagavad Gita, de toda la obra de Swami Vivekananda y soy el autor de este curso. Tengo además el título de profesor de yoga. Vamos a ver un poco qué vamos a tratar. Esta formación se divide en dos grandes bloques, formada por 12 asignaturas y al final hay un trabajo final. En el bloque primero, antes de estudiar la relación entre las asanas y el Bhagavad Gita, es necesario conocer el Gita y para ello dedicaremos las asignaturas 2, 3 y 4. Veremos las figuras de Ramakrishna y Vivekananda en la asignatura quinta y también los fundamentos del Raja Yoga y los Yoga Sutras de Patanjali. Este es el bloque general la visión general del primer bloque. Entonces, iniciamos la formación con la asignatura que le hemos llamado Prácticas Yoga o Asana, en donde reflexionaremos sobre si es necesario incorporar en la práctica del yoga físico la componente espiritual definida en el Gita. A continuación, estudiaremos la asignatura Introducción al Gita, en donde veremos los fundamentos del Gita, analizando los siguientes temas. ¿Qué es el hinduismo? ¿Quién era Krishna, Arjuna? Haremos una pequeña introducción. ¿Qué es la reforma del siglo XIX del hinduismo? El contexto histórico y un poco sobre el Mahabharata. La siguiente asignatura es Bhagavad Gita, el camino de la sabiduría, en donde estudiaremos los principales conceptos del Gita, su estructura, el papel de los swamis, así como los puntos claves de cada uno de los 18 capítulos. A continuación, la siguiente asignatura contiene los 18 capítulos del Gita de acuerdo a Gandhi, que yo he traducido al español y que forma parte de mi libro, El Yoga de la Sabiduría, que lo podéis ver también aquí detrás. Es importante decir que este libro se compone de 3 partes. La primera es la traducción directa del inglés al español del yoga, del Gita de acuerdo a Gandhi, y esta primera parte del libro es la que se incluye gratuitamente en el curso. Si lo preferéis tener impreso, lo podéis comprar cómodamente en Amazon. No es necesario, no es un curso del Gita es decir, no es necesario que estudies los 18 capítulos, sino que esta traducción la tienes para que puedas estudiarla según tus propias necesidades. Y es decir, tienes que considerarlo como un material de apoyo a tu formación.
A continuación estudiaremos la asignatura Introducción a las enseñanzas de Ramakrishna y Vivekananda. Para enriquecer los versos del Bhagavad Gita y por tanto en qué asanas se puede utilizar, recurriremos a las enseñanzas de dos de los más grandes yogis de la historia de la humanidad, que además rigieron sus propias vidas según las enseñanzas del Gita. Acceder a la sabiduría de Sri Ramakrishna Paramahansa o de Swami Vivekananda es importantísimo para darle una dimensión realmente espiritual y complementarla con las enseñanzas o explicarlas con las enseñanzas del Gita. A continuación estudiaremos la asignatura El Raja Yoga explicado por Swami Vivekananda. Recordar que Vivekananda fue prácticamente el que recuperó y presentó en Occidente el Raja Yoga. Entonces es una oportunidad leer esta obra que es fantástica, yo la he traducido al español, sobre el Raja Yoga. Y a continuación estudiaremos las Yoga Sutras de Patanjali explicadas por Swami Vivekananda y que, al igual que el caso anterior, Vivekananda la rescató de la historia y fue el introductor de las sutras en Occidente. Con esto ya daremos por finalizado el primer bloque. Y entraremos ya en el segundo bloque, que es asanas y Gita. Al finalizar el primer bloque, el estudiante, el profesor, tendrá un conocimiento básico del Gita que le permitirá acceder con éxito a estudiar este segundo bloque. Y nos daremos una introducción a la relación entre las asanas y el Bhagavad Gita, en la asignatura octava, y a continuación estudiaremos qué versos del Gita son más adecuados para las asanas de los 4 principales caminos del yoga: el Karma Yoga, el Jnana Yoga, el Bhakti Yoga y finalmente el Jnana Yoga. En otros vídeos analizaré las diferentes asanas que proponemos con versos del Gita para estos 4 principales caminos del yoga. Muchísimas gracias. Om Namaste.